para cerrar bien la idea de respiratorio y sangre. Esa es mi intención hoy. Son las 6:38. La U pierde 2-0. Faltan 9 minutos. Puede ser, bro. Sudamericana. No, ni la Sudamericana tampoco. Ya fue, pues, ya ya estamos está fuera ya. Voy a tener que tolerar mi grupo de WhatsApp que tengo de puro... ¿Alexista? No, de cristal, no sé. ¿Qué quieren fuera o se fue? En mi casa lloro. El único grupo que tengo todo lo de cristal de todo. No, todos los hinchas justo están en mi único. Están dolidos porque le ganamos la apertura. Son más. 4-1 fue, ¿no? Pero bueno, 4-0. son detalles. La semana pasada nos quedamos en mecánica ventilatoria. Decíamos de que al final inspiración e expiración era ingreso de aire en los pulmones y salida de aire en los pulmones. Decíamos nosotros que para que ingrese aire en los pulmones, primero era amplitud de los pulmones, aumentaba el volumen, disminuía la presión y ¿qué ocurría? Ingresaba el aire. Y para que el aire sea expulsado de los pulmones, pues disminuía el volumen, lo que ocurría era aumentar la presión y el aire salía siempre por diferencia de presión. El aire, como la sangre, son fluidos y los fluidos, para que ocurra el movimiento, tiene que ir de mayor presión a menor presión, siempre. Por lo tanto, en inspiración habían dos presiones importantes: intraalveolar o intrapulmonar, la que está dentro de cada alveolo, y está dentro del alveolo de todo el pulmón, o la intratorácica o llamada intrapleural, que estaba entre la pleura visceral y la pleura parietal. O sea, entre el tórax y los pulmones. Y había un espacio llamado. Entonces, acá en el gráfico todavía decíamos es que acá estuvieran acá las costillas. ¿De acuerdo? Y se formaba esta presión intratorácica. Si ustedes observan acá el gráfico, inspiración y expiración, siempre en el exterior es 760, no lo podemos variar. Ese valor ya está, no podemos variar. Mientras sea a nivel del mar sigue siendo 760. Pero miren qué ocurre cuando se expanden los pulmones. Cuando se expanden los pulmones, ¿qué ocurre con el volumen? Y cuando aumenta el volumen, ¿qué ocurre con la presión? Baja. 760, 759, ¿qué tiene que pasar con el aire? Ingresa. En la expiración, los pulmones se retraen, no se contraen, se retraen. ¿Qué ocurre con el volumen? Disminuye. ¿Qué ocurre con la presión? Aumenta y el aire sale de los pulmones. ¿De acuerdo? Entonces tú podrías decir que si acá es 760 y acá adentro es 759, ¿dónde es mayor? Afuera. Afuera. Acá, entonces, si este es menor, tú puedes decir que este valor es negativo. ¿Y este valor cómo podrías decir que es? Positivo. Porque es negativo cuando es menor a la presión atmosférica y positivo cuando es mayor a la presión atmosférica. Entonces, en los libros dicen todavía que en inspiración la presión intraalveolar o intrapulmonar es negativa. Y en expiración la presión intraalveolar o intrapulmonar es positiva. Los libros también lo consideran así. Negativo o positivo es por encima o por debajo de ¿quién? De 760. Si ustedes observan la presión intratorácica o intrapleural, ¿cómo es? Negativa. Siempre es negativa. Y es más negativa En inhalación. en inspiración. O sea, puedo decirle que es más negativa en inspiración. Pero en ambos es negativa. Esta presión, miren, importantísimo, ¿cuándo aparece? Que habíamos dicho también. En la contracción del músculo. Esta presión negativa aparece al nacimiento. En la etapa fetal, los pulmones se encuentran colapsados. ¿Por qué? Porque no tiene que entrar aire en los pulmones porque están dentro del vientre para que no entre aire en los pulmones. Todo el oxígeno, todos los nutrientes entran por vía placentaria por el cordón umbilical. Entonces, el oxígeno, ¿de dónde va a provenir? De la madre. ¿Cómo pasa el oxígeno de la madre al feto? O los glóbulos rojos de la madre pasan al feto. Sería por... ¿Mm?
Lo único sería el glóbulo rojo, o por el cordón umbilical también. Pues el glóbulo rojo de la madre entra a la circulación del feto. No, no puede. La madre tiene sus propios glóbulos rojos y el feto tiene su propio glóbulo rojo. Cuando está a nivel de los cotiledones, ejemplo en humanos que es hemocorial, en los camelios que es epiteliocorial, nosotros que somos endoteliocorial, es la cantidad de capas que hay entre la circulación materna y fetal. Entonces, en la menor que hay, ambas capas, ¿cómo se encuentran? Muy juntitas, como una membrana respiratoria. Y el glóbulo rojo de la madre está acá y el glóbulo rojo del feto está del otro lado. ¿Cómo pasa el oxígeno de la madre al feto? Por difusión. Por las membranas. Sí. Y el CO2 también por difusión. Y podríamos discutir más sobre hemoglobina fetal y hemoglobina adulta, pero no es el tema, no es el curso, pero supone que lo verán hay un curso tipo de neonatología donde ven la importancia porque el feto no puede tener la misma hemoglobina del adulto. Tiene un porqué importante. Si no, no podría transferirse el oxígeno de la madre al feto. Si ambos glóbulos rojos fueran idénticos, ¿quién necesita oxígeno? ¿El feto o la madre? La madre. Claro, la madre ya respiró ya necesita más oxígeno. ¿Quién necesita pasarle? ¿A dónde tiene que llegar? Al feto. Entonces, tiene que tener algo, el glóbulo rojo del feto, diferente al glóbulo rojo de la madre, cuya acción, ¿qué sería? De que el feto le pueda quitar o extraer, ¿qué? El oxígeno. Pero si ambas fueran igualitos, ¿se le podría extraer? No, debe tener algo. Entonces tiene más capacidad de llevar oxígeno. Tiene que tener más capacidad para llevar oxígeno. Y es otro mundo más de la hemoglobina que no vamos a llegar a ese extremo, pero pasa de esa manera. Entonces, en la etapa fetal, los pulmones, ¿cómo se encuentran? Colapsados. Entonces, cuando viene la primera inspiración, ¿qué pasa? Los pulmones se llenan de aire. ¿Y qué pasa con? Se expanden los pulmones, ingresa aire. ¿De acuerdo? Inspiración. Y luego que viene la primera expiración. Cuando viene la primera expiración, el pulmón se retrae. Se retrae por dos motivos. Uno, por la tensión superficial que vimos en biofísica. Tienen una capa de agua y tienen una capa de aire. Acá hay agua, moléculas de agua, y acá hay aire. Entonces, ¿qué quieren hacer las moléculas de agua? ¿Juntarse o alejarse entre ellas? Juntarse. Y cuando se quieren juntar todas las moléculas de agua, ¿qué pasa con el alveolo? ¿De acuerdo? Entonces, el pulmón, cuando no se contrae el diafragma ni nada, no hay ninguna fuerza que le esté evitando que siga expandiéndose. ¿Qué pasa con el pulmón? ¡Pum! Se queda así chiquitito. Por la tensión superficial y la elasticidad. ¿Y por qué no colapsa? Porque la pared tiene la otra pleura. Y más bien le dice, no. ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo de las dos láminas portaobjetos, que una continúa al otro, que una capa de líquido? Eso. Se quiere retraer, se quiere colapsar, pero ¿qué pasa? La caja torácica no le permite. Entonces aparecen dos fuerzas en sentido contrario. Y aparece la negatividad. Y justo, si se dan cuenta, gracias a esa negatividad, siempre es negativo. Más negativo en inspiración que en expiración, pero siempre negativo. ¿De acuerdo? Acá miren la presión intraalveolar. Ese es el cero. ¿Qué significaría el cero entonces? ¿Cuántos milímetros de mercurio sería el cero? 760. Entonces este sería 760. Y en inspiración, ¿qué ocurre? Se vuelve 759. Y en expiración se vuelve 761. Miren la presión intrapleural o intratorácica. 59, 58, 57, 756 y 757. Más negativa en inspiración y menos negativa en exhalación. Pero siempre menor que ¿cuánto? 760. Mientras que la intraalveolar es negativa en inspiración y positiva en expiración. ¿Se observa? Eso
no se vayan a olvidar, siempre tiene que ser negativa. ¿De acuerdo? El pleural. Sí. Siempre tiene que ser la presión intrapleural o llamada intratorácica, ¿cómo tiene que ser? Negativa. Esta presión es más negativa, bla, 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 y que evita el colapso pulmonar. En humanos, el mediastino no es criboso, por lo tanto, está herméticamente cerrado del lado derecho del lado izquierdo. En unas especies se escriba, tiene cierta escriboso, tiene comunicación entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Meten un cuchito, ¿de acuerdo? Rompe el músculo, no tiene que romper la costilla, rompe los músculos intercostales. Y cuando rompe los músculos intercostales, ¿qué es lo que ocurre? Corta aquí. Y ahora este espacio que está en 758, 57, no me interesa, pero negativo, va a estar en contacto ahora con ¿qué? 760. Con 760. Se iguala. Si acá es 760 y acá es 758 o 757, ¿qué va a ocurrir? ¿Ingresará aire o saldrá aire? Ingresa. Ingresa porque va de mayor. Y cuando ingrese aire, ahora ¿cuánto va a ser esta presión? 760. Y cuando sea 760, Colapsa. va a colapsar. O sea, el pulmón colapsa porque perdiste la negatividad. ¿Y el otro lado cómo queda? Negativo. Normal porque no has dañado. ¿De acuerdo? A veces también ocurre de que hay ruptura a nivel del diafragma. O hay comunicación del diafragma, o sea, del abdomen con el tórax. Y cuando hacemos una apertura a nivel abdominal, el aire ingresa también, pues, ¿sí o no? El diafragma es muscular. De los mamíferos es muscular. Y evita de que se comunique la cavidad torácica con la cavidad abdominal. O sea, la presión, cuando dice el aire, la presión el pulmón sería igual que afuera, ¿verdad? Ya no ingresaría desde el aire. ¿Cómo? Si es que, como se dice, la presión sería igual, ya no ingresaría desde el aire. Acá entra aire, ¿y cuándo sería la presión acá ahora? 760. Ya no ingresaría aire, no sería la presión. ¿Dónde sería aire? Ya no ingresaría aire porque la presión estaría igual afuera, ¿verdad? Acá, pero ojo, estoy por fuera, no estoy dentro del pulmón. Ahora, en este caso, este animalito, esta persona, cuando haga inspiración, el lado que no está con ruptura, ¿se expandirá o no se expandirá? Sí. Sí, sí o no. Ahora la pregunta, cuando ocurre esto, solo se expande, solo se contraen los intercostales del lado izquierdo, con la parte del diafragma del lado izquierdo, o se contrae igual lado izquierdo, lado derecho, todo. El diafragma se contrae normal. Normal, se contrae, se va hacia abajo, se expande la caja torácica, ambos lados se expanden, la cavidad torácica aumenta, pero ya no le sigue ¿quién? El pulmón del lado derecho, pero sí el lado izquierdo. O sea, tú vas a ver, y todavía estará más, porque pues está en hipoxia, porque le falta oxígeno, porque no está ventilando este lado. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de tener presente esta parte. ¿De acuerdo? Sí. Justo lo que decíamos nosotros, la sustancia, que decíamos la famosa sustancia surfactante. La sustancia surfactante forma una capa, recuerden, todos los alvéolos tienen una capa de agua, cambio de fase, sólido, gas, pero líquido, gas. Y todas las moléculas de agua que quieren unirse. ¿Qué es la sustancia surfactante? Tiene cargas positivas y negativas. ¿Y qué es lo que hace? Evita que todas las moléculas de agua se junten. Y como evito que todas las moléculas de agua se junten, ¿es más fácil que el colapse o más difícil? Más difícil. Más difícil. Eso mayormente es el último tercio de gestación, es que haya la mayor producción de la sustancia surfactante. Entonces, los prematuros, tanto en animales como humanos, ¿qué tendencia tendrá sus alvéolos? ¿A reventar o a colapsar? A colapsar, porque le falta sustancia surfactante y las moléculas de agua están más en contacto entre ellas. ¿Y cómo estará el niño o el animal? ¿Por qué? Porque sus pulmones quieren colapsar. Entonces tiene que, a la caja torácica, expandirlo más para evitar ese colapso.
¿De acuerdo? ¿Y eso quién nos produce? Pues los neumocitos, no los unos, sino los, porque los unos son los que forman la pared, mayormente, donde hace el área de intercambio. El 2, salud, es el encargado de la sustancia azúcar. ¿Listo? Ahí tenemos, miren, lo que decíamos, el intercambio gaseoso tiene que ser siempre en capilares, ¿de acuerdo? Capilares a nivel pulmonares y el alveolo. Difusión, oxígeno hacia la sangre y CO2 hacia el alveolo. Simple. Difusión simple, a través de la capa de los fosfolípidos. Ahora, si viene el corazón, la sangre venosa, ¿de dónde proviene esa sangre venosa? La vena acaba. ¿De dónde proviene esa sangre venosa que está llegando al pulmón? No, derecha. Ventrículo derecho. ¿Qué vaso sanguíneo sería ese? Arteria. Vena pulmonar. Arteria Pulmonar. pulmonar que lleva sangre venosa. Hace intercambio gaseoso y este vaso sanguíneo que sale, ¿a dónde llegará? Al atrio izquierdo. ¿Por quién? Por una vena. Por las venas pulmonares, llevando sangre arterial. Sangre arterial quiere decir que tiene una gran presión de oxígeno y sangre venosa que tiene baja presión de oxígeno. ¿De acuerdo? En la circulación pulmonar o en más circulación menor, la sangre arterial va por venas y la sangre venosa va por arterias. Hay que tenerlo presente. ¿De acuerdo? Ya tenemos. Y si vemos el gráfico de arriba, el oxígeno que es captado pasa donde al glóbulo rojo. No transportador. ¿De acuerdo? Primero la sangre pasa al plasma y del plasma pasa ¿a dónde? Al glóbulo rojo. El oxígeno estaba acá en aire. Ahora el oxígeno tiene que estar disuelto en agua. Tienes que solubilizar al gas. ¿De acuerdo? Eso es importante para esta parte que vamos a ver a continuación. ¿Qué sabemos del intercambio, transporte de intercambio? Se da donde? En la membrana respiratoria, alveolo capilar. Membrana del alveolo, intersticio y membrana del capilar. ¿Cómo tiene que ser el espesor? ¿El mayor posible o el menor posible? Menor posible. Como he dicho, cualquier respuesta inflamatoria que este espacio intersticial aumente el espesor, pues va a haber una dificultad de intercambio de gases. Por eso cualquier respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, lo primero que se perjudica que es el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones. ¿De acuerdo? Y otro, por difusión. Siempre el oxígeno va de mayor a menor y el CO2 siempre va de mayor a menor. ¿De acuerdo? Eso sí, no cambia nada. ¿Qué factores determinan la difusión de los gases? Membrana respiratoria. A mayor membrana respiratoria, pues más intercambio. Si me quitan un pulmón, tengo más membrana respiratoria o menos. Entonces menos intercambio voy a tener. Así de simple. Espesor, definitivamente ya lo hemos hablado. Otro, gradiente de presión. Cuando más diferencia de presión hay de oxígeno, el oxígeno se mueve con mayor facilidad. Cuando menos gradiente de presión hay, el oxígeno se mueve con menor velocidad. Más que el problema del CO2 en el organismo es el problema del oxígeno. El CO2 no hay mucho problema. El problema es cuando es con la gradiente del oxígeno. Y otro, si sabemos que quien transporta, porque acá está el gráfico, quien transportaba el oxígeno era que la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, pues es importante la concentración de hemoglobina. ¿De acuerdo? Y lo otro, la solubilidad. ¿Quién es más soluble? ¿El oxígeno o el CO2? El oxígeno. El oxígeno es menos soluble. Ahí está la dificultad. Es más difícil que se transporte el oxígeno en el agua. Es muy poco soluble. ¿Qué vas a decir? El agua tiene dos. Es muy poco soluble. Ahora sí, vamos a hablar de la hemoglobina. Miren la hemoglobina. La hemoglobina, ¿por qué se llama hemoglobina?
¿Sus grupos? Porque tiene 4 grupos en y tiene 4 cadenas de globina, eso se llama hemoglobina. El grupo prostético es el grupo M, que tienen en el centro un átomo de hierro. Le llaman el anillo de protoporfirina. Imagino que en bioquímica, otros cosas, el anillo de protoporfirina está en la membrana interna mitocondrial, la membrana donde tienen los citocromos BCA, y la coenzima Q, que está relacionado más que todo con el transporte de electrones. Pero en ese caso no es el tema, no se preocupen. Tampoco hago exposición de mitocondrias intensa, entonces no vamos a ir por ese lado. Pero lo que sí nos interesa es algo. El hierro se encuentra en el centro del grupo N. ¿De acuerdo? Y el hierro, en cada grupo N hay un átomo de hierro. Por lo tanto, en una hemoglobina, ¿cuántos átomos de hierro hay? 4. Uno en cada grupo N. Y cada átomo de hierro se une con una molécula de oxígeno. Entonces, una hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno transporta? 4. El grupo E. La globina no transporta nada. No transporta oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Qué creen que pese más? ¿Qué peso molecular será mayor? ¿El grupo E o la cadena de globina? La cadena de globina. Entonces, es como tener un tremendo moleculón para llevar solamente 4 pasajeros. Algunos lo comparan a tener un tren de muchos vagones solo con 4 asientos. Uno diría, un defecto en la evolución, es un exceso de, ¿sí o no? ¿Por qué es lo tan grande la hemoglobina si que el transporte de oxígeno quién es? El grupo E, la hemoglobina no. Entonces en anemia. En anemia ¿Hay caso de eso? es en hemoglobina, es en síntesis. Si baja los niveles de hierro, si el consumo de hierro está disminuido, entonces no puede sintetizar hemoglobina. ¿Qué especie es más sensible a deficiencia de hierro? ¿Y le tienen que inyectar a los 21 días? ¿A cuál? ¿Ah? ¿Gato? No, que un gatito. Me había olvidado. De hierro. ¿Vaca? No. Uy, tampoco. Caballo. Caballo tampoco. Cerdo. Cerdo. Los cerdos, porque la camada es muy amplia, estamos hablando de 14, 15. Entonces no puede, la madre no puede darle hierro a todos por igual. Entonces hay una deficiencia de hierro y tienen que inyectar el hierro. Si no, va a tener, también no se muere, pero no va a tener un crecimiento adecuado. ¿Cómo? No necesitaría porque si sus camadas son pequeñas, no. El hierro se encuentra en la tierra. El hierro es un mineral que se encuentra, puede ser en los productos, pero se encuentra mucho en el suelo. Entonces se necesita en ese caso. Los niños, igual que cuando sufren de anemia, perjudica su crecimiento. Claro, cuando hay deficiencia de hierro, tienen que tomar su cápsula, tienen que Comen tierra. con puerco. Bueno, ya comen tierra, pero está relacionado también con la anemia y más en mujeres, porque las mujeres tienen concentración de hemoglobina menor que los hombres y tiene que ver también, bueno, ya por las pérdidas que tienen una vez que comienzan a ciclar, por lo tanto tienen más tendencia a anemia. Entonces, y ahí ya no crecen también. Cuando hay un suplemento de hierro en las mujeres hasta la cierta edad, entonces su crecimiento puede aumentar más, solo por hierro. Y entonces en anemia cada glóbulo tiene menos cadenas, menos Síntesis, menos gramos por... Entonces no lleva muchas moléculas de oxígeno. No podría transportar, no tendría gran cantidad de hemoglobina y transporta menos oxígeno. ¿De acuerdo hasta ahí? Ahora, este dibujito, bueno, es un dibujito básico donde está con estructura cuaternaria de la hemoglobina. La hemoglobina tiene, las proteínas tienen hasta 4 estructuras. Hemos dicho, aminoácido 1, o aminoácido 2, o aminoácido 3, o aminoácido 4 y aminoácido N es la estructura primaria. Luego, cada puntito hace alfa hélice, ¿sí o no? O beta plegada, ¿sí o no? Compuestos de hidrógeno. Siempre eran compuestos de hidrógeno. ¿Qué estructura es? Secundaria. Esa es secundaria. La globina tiene alfa hélice y beta plegada. Esa es la estructura secundaria. ¿Cómo será la estructura terciaria? Cuando esto
Se junta. lo haces así. Ujú. Como con esos que venden de software que venden, que así lo comienzas a doblar así, esos que pone, ya. Y para que tenga la estructura terciaria, tienes que tener aminoácidos que tengan resto de azufre. ¿Y qué hace el resto de azufre? Hacen enlaces subhidrilo. Y eso hace que se pueda doblar. Entonces, estos plegamientos, mira, este es alfa hélice, pero dobló, ¿sí o no? Ah, por estos enlaces. Y cuando yo junto varias estructuras terciarias, ¿qué me sale la estructura? Cuaternaria. Estos radicales del azufre lo tienen ciertos aminoácidos y justo permiten ese plegamiento. Y ustedes saben que para que una proteína tenga función tiene que tener su estructura final. No solamente dependen de su estructura primaria, porque recién de manera tridimensional tienen el centro catalítico. Y si no tienen el centro catalítico, entonces las enzimas no pueden actuar. Entonces necesitas tener su estructura mínima terciaria. No secundaria, sino hasta mínimo terciario. ¿De acuerdo? Este es importante. Cuando está bien bonito, bien plegado hasta estructura cuaternaria, pues ¿qué transportan? Oxígeno. ¿De acuerdo? Esto del oxígeno, vamos a pasarle un ratito y vamos a pasar ahora a hablar del glóbulo rojo. Porque justo tenemos que hablar de hemoglobina. Este es el PPT de la semana 7, donde habíamos terminado hemostasia, pero había unas 20 diapositivas más de glóbulo rojo, justo ahí. No es que me haya olvidado ni nada por el estilo, sino que tenemos que llegar justo a esta parte para poderlo explicar recién con la clase teórica. Esa es la clase de guía entonces. ¿Ah? Esa es la clase de guía. Esta clase anterior que faltaba este pedacito. Sí, eso faltaba. Faltaban unas 20 diapos. Menos 15. Entonces vamos a meternos al mundo de la hemoglobina, al mundo del glóbulo rojo, un mundo muy interesante, muy bonito. No muy experto, tengo un amigo que es muy experto Eso lo ponemos nosotros. en hematología. Le aprendo siempre que puedo, siempre que me ayuda. Y estos glóbulos rojos son glóbulos rojos de mamíferos. Son bicóncavos, ¿se dan cuenta? Anucleados. Anucleados, sin núcleo, a diferencia de las aves que son nucleados y de mayor tamaño. ¿Cuánto mide aproximadamente un glóbulo rojo de mamífero? ¿Profe cuánto qué? 8 micras. 7 a 8 micras es el diámetro aproximado de... Los camelios es mucho menor. Los camelios, su diámetro, el tamaño de un glóbulo rojo de camelios sudamericanos es mucho menor, son mucho más pequeños. De los mamíferos, de los perros, son de 8 micras aproximadamente. ¿En qué medida de microscopio queremos ver un...? 100x. No, 100x ya es suficiente con 40x. 40x lo ves. Chiquitito. Antiguamente, ya una vez también le contábamos de que antes para hacer el conteo de número de glóbulos rojos había personas especializadas, más que todo en medicina humana. Los tecnólogos médicos había unas pipetas, que llamaban pipetas de glóbulo rojo, pipetas de glóbulo blanco. Pero un poquito te soplaban así de algunas mangueritas, soplaban la sangre, lo diluían, lo ponían, lo homogenizaban, lo ponían en unas cámaras de Neubauer. ¿No se han visto las cámaras de Neubauer? ¿No utilizado cámaras de Neubauer? Sí, tiene una cámara de Neubauer donde tiene bastantes cuadrantes con bastantes cuadraditos chiquititos. Tú lo soplas ahí, agarras tu microscopio y tenías que contar los cuadrantes con tu contaba. No vas a contar hasta 5 millones, obvio. Contaba cierta cantidad y luego multiplicabas por un factor y lo podías ver en 40x porque el glóbulo rojo era más o menos de ese tamaño, 8 micras. Ahora la máquina te lo saca en directo. Y le saca la máquina, pones una gotita. ¿Cuánto saca? Segundos, no creo que más de segundos, un minuto. ¿Alguien tiene una máquina? ¿No? Tiene máquinas de... ¿Cuánto demora? 5 minutos y saca todo. Al toque, directo, te saca. Ya te olvidas de todos aquellos que antes se lo sacan. La máquina, apretas un botón, se lo saca. Rapidísimo. Entonces, los glóbulos rojos, chicos, los glóbulos rojos derivan de células pluripotenciales. No todas derivan de la misma. Ejemplo, la célula precursora linfoide va a dar pues a las células B y a las células T relacionadas con el sistema inmunitario.
la célula precursora eritrocítica que va a dar al final los eritrocitos, los glóbulos rojos. ¿Está bien? Luego tenemos la célula precursora mieloide, que está relacionado con los megacariocitos y los famosos trombocitos o plaquetas, que ya lo hemos visto, y también la célula precursora mieloide que da a las demás células del sistema inmune, que son pues los neutrófilos, las células, los mastocitos que se encuentran en este lado, los monocitos que se encuentran aquí. Nosotros solamente vamos a ver la parte relacionada con la producción de glóbulos rojos, y para la producción de glóbulos rojos se necesita de una hormona. El nombre de la hormona que sale fácil, eritropoyetina. Y la eritropoyetina es sintetizada a nivel renal. Es el principal determinante de la mayor liberación para que aumente la eritropoyesis, es la eritropoyetina que viene del riñón. Y acá tenemos toda la parte de la eritropoyesis. Primero, tiene una célula madre llamada, en la médula ósea, llamado el proeritroblasto. Perdón. ¿Y qué ha pasado? Comienza a ir desarrollando y no sé si se dan cuenta, el tamaño aumenta o disminuye. El dibujo no ayuda mucho. Disminuye. ¿Y qué es lo más importante del glóbulo rojo? ¿Pierde su núcleo? Pierde su núcleo al final, la extrusión del núcleo 24 horas antes de salir a circulación. Pero ¿qué es lo más importante? La síntesis de hemoglobina. Para sintetizar hemoglobina necesitas tener organelas. ¿Qué organela necesitas para sintetizar hemoglobina? Si es una proteína. Hemoglobinasa. Retículo endoplásmico rugoso. Si no tienes retículo endoplásmico rugoso, no puedes hacer la síntesis proteica. ¿De acuerdo? Aparato de Golgi también necesitarás para terminar la síntesis. Endoplasmático rugoso, ¿no? Miren el rugoso. Miren la importancia. Entonces acá, mire, contiene acá el eritroblasto, mira, sale proeritroblasto, acá se inicia la captación de hierro. Capta el hierro, ¿para qué? Para que luego en las organelas comience a hacer la síntesis de hemoglobina. Pasa por diferentes fases y justo, miren qué es lo que ocurre acá. Cuando pasa a reticulocito, ¿por qué le llama reticulocito? Porque cuando lo ven en el microscopio, adentro se ve como restos celulares, fragmentos celulares. Son las últimas organelas que tiene que van a ser eliminadas. Y cuando elimina el núcleo, que ya no le sirve para nada, y elimina todas estas organelas que están aquí, sale el famoso glóbulo rojo. ¿Y el glóbulo rojo tendrá núcleo? No. ¿Tendrá organelas? No. ¿Tendrá mitocondrias? No tiene nada. Es una bolsa, es un fantasma que adentro que tiene hemoglobina en el 99%. O sea, todas las organelas las tenía antes. Por lo tanto, la síntesis de hemoglobina será antes de ser glóbulo rojo. Cuando sale el glóbulo rojo a circulación, pues es como una mamá que le da a su hijo, ven, tiene 100 soles para vivir. Cuando se te acabe la plata, ya fue. Eso es lo que pasa con el glóbulo rojo. Como no tiene organelas, no se puede reparar. 120 días dura, ¿no? 120 días en mamífero, en humanos, puede ser 80 días. Pero ¿por qué se muere? Porque ya no hay dónde más, no tiene más, no puede repararse. O sea, el glóbulo rojo cuando sale a circulación ya empieza a morir. Porque ya es el evento que va a ocurrir en ellos. ¿Y para qué no quiere núcleo? ¿Para qué no quiere organelas? Porque la función de ellos, ¿qué es? Transportar Oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces toda la síntesis tiene que ser antes. Entonces cuando hay algún tipo de anemia, donde esta parte de la médula ósea comienza a trabajar mucho más rápido, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Tú crees que como quieras hacer carros, podrás hacer los carros, saldrán bien todos los carros o saldrán ya los carros defectuosos? Defectuosos. ¿Qué verán ustedes en circulación? Van a comenzar a ver células inmaduras. Van a tener que ver células de mayor tamaño, ya no de 8 micras. Entonces, estas células no deberían estar ¿dónde? En el torrente sanguíneo. Solo debería haber reticulocitos a glóbulos rojos. No podías ver células precursoras, porque supone que eso tiene que ocurrir. Si tú observas células precursoras, significa que hay un evento que está haciendo que la eritropoyesis se haga de mayor rápido
de manera acelerada y no le das tiempo de poder terminar. La déficit de hierro. Ahora, cuando pasa de aquí hay ciertas cantidades de mitosis también. Se duplican mitosis. Pero si comienzas a cortar todo esto, va a haber menos mitosis de la adecuada. Y el producto final va a ser estas células precursoras de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo, porque para eso fue creado. Para la síntesis de hemoglobina. ¿De acuerdo? Acá tenemos, miren, un dibujito de glóbulos rojos. Tenemos ahí, más o menos, ¿cuánto ya hemos dicho? 8 micras, 7. Y algo interesante, ¿exceso de qué tendrá? ¿Exceso de volumen o exceso de membrana celular? Exceso de membrana celular. Es como que tuviera una ropa que te queda demasiado grande. Es como una bicoca, le llaman. Tiene exceso de membrana celular. ¿De acuerdo? Algunas podemos decirle pues son microcíticas, normocíticas, macrocíticas, si los glóbulos rojos son más grandes de lo normal, si está bien o está menor, pero eso lo van a ver ustedes ya en otro curso. ¿De acuerdo? Pero lo que queremos ver acá, importante, es la concentración de la hemoglobina. Ahora, ¿los glóbulos rojos tendrán gran capacidad de deformación o baja capacidad de deformación? Si tienen exceso de membrana. ¿Deformación? Alta deformación, porque tienen exceso de membrana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Este cuánto tiene? 2 micras. 2 micras y acá tiene ancho 7 micras. Como un plato, ¿ya? De plato 7, pero de grosor 2 micras. El capilar, ¿cuánto debería tener de diámetro para que pueda pasar? 7.5, 10. 3, 2, 1. No pasa. 10, pues le pasa. O 7.5 para que pase. Para que pase, acá uno dices por uno. 7.5. Los capilares son así chicos. Claro, pasa un glóbulo rojo por glóbulo rojo. O hasta más chiquitito que los 2 micras. Entonces, ¿y cómo pasa? Por la deformación que tienen. Como se deforman, ¿qué es lo que pasa? Este glóbulo rojo pasará así, con gran capacidad de deformación. ¿Y por qué es importante que tenga gran capacidad de formación? Porque tengo mayor capacidad de formación, tengo más área en los capilares. ¿Para qué? Para que a los tejidos les pase ¿qué? El oxígeno. ¿Y qué les tiene que dejar ahí? CO2. CO2. Si los capilares fueran muy grandes, un glóbulo rojo estaría por acá y una célula estaría por ¿dónde? Por acá. ¿Podría hacer intercambio fácil? No. No. Prefiero que esté lo más pegado posible. Eso es importante, la deformación que tiene los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Son cositas que parecen que no son importantes, pero a la hora de la hora para el intercambio, yo quiero que esté su membrana esté más en contacto para poder extraer el oxígeno. Y eso le da la deformación. Entonces un glóbulo rojo que ya esté viejito, ¿qué crees que ha pasado con ellos? Cuando comenzaron a pasar por estos capilares, ¿qué pasaron? Comenzaron a perder forma, comenzaron a perder membrana, comenzaron a perder su ropa. Y cada vez su ropa se hace más pequeña, porque está perdiendo ese exceso de superficie. Si pierden ese exceso de membrana, ¿se podrán deformar? Ya no se deforman como antes. Y alguien tendría que detectar esa pérdida de deformación, ¿sí o no? Ahorita lo vamos a ver cómo. ¿De acuerdo, ahí? Para tener esta capacidad de deformación, pues los glóbulos rojos de su membrana tienen muchas proteínas. Tiene anquirina, le llaman diferentes nombres a las proteínas de membrana, pero uno importante es esta de acá, la famosa espectrina. Hay cadena A y cadena beta, alfa y beta. Esta espectrina se une a glicoproteínas que se encuentran en la membrana. Son como cadenas.
¿Y eso qué le permite? Su deformación. Entonces hay enfermedades congénitas donde hay deficiencia o mal ensamblaje de estas espectrinas. ¿Qué ocurrirá en esos casos? ¿Aumenta su deformación o disminuye su deformación? Disminuye su deformación. Esas espectrinas son muy, muy importantes para esa parte de la deformación que tienen los glóbulos rojos. Acá este gráfico, ¿qué nos ayuda? Vean ustedes, a medida que hacemos la eritropoyesis, miren cómo disminuye el volumen. Acá hay organelas, claro, hay organelas, ¿para qué? Para la captación de, ¿sí o no? Para la captación de hierro, ¿de acuerdo? Importante para eso. Puede haber diferentes tipos de anemia. Una de las muy comunes es pues, las anemias hemolíticas, que está relacionado con ¿qué? Con parásitos, destrucción de los glóbulos rojos. Si se destruyen los glóbulos rojos, pues hay un tipo de anemia llamada anemia hemolítica. Cuando hay deficiencia de hierro, le llaman anemia microcítica. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos son más pequeños y le llaman hipocrómico. ¿Por qué hipocrómico? Porque tienen deficiencia de ¿qué? Del hierro. Le llaman hipocrómico. Entonces, hay diferentes tipos de anemia. Claro. Ahora, ¿hubiera una anemia renal? Claro, si hay deficiencia en la eritropoyetina, entonces la eritropoyetina va a evitar la captación de hierro por el glóbulo rojo que está en pleno desarrollo. Y si no hay buena captación de hierro por los glóbulos rojos, miren, comienzan a quedarse precursores de mayor tamaño por eficiencia de eritropoyetina. Y eso sale de la sangre, ¿no? Podría ¿Y ser. ahí cómo detectas la anemia? Es que ya ven, si es que tú ves células inmaduras, puede ser una anemia regenerativa, no regenerativa, ya son otro tipo de clasificación que no viene en este caso, pero sí que sepan ustedes a lo que debemos llegar, a esa parte. Acá miren, ¿quién produce la eritropoyetina? Pues el Riñón. riñón. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de eritropoyetina? La baja presión de oxígeno en sangre. Si hay una hipoxia, al toque el riñón, ¿qué hace? Libera eritropoyetina, viaja a la médula ósea de los huesos largos y que comienza a aumentar la eritropoyesis. Ejemplos donde hay mayor producción de eritropoyetina, pues dice cuando estás yendo a las alturas. Si te vas a Huancayo, a Pasco, a Arequipa, a todo que superan los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta los niveles de eritropoyetina. ¿Y qué ocurrirá al final? Aumentará el número de glóbulos rojos, aumenta el hematocrito. Eso ocurrirá cuando te quedas muchos días en el sur. Aumenta la eritropoyesis. ¿Puede haber algunos problemas? Claro, puede haber algunos problemas aquí, sí. Un ejemplo sería pues una insuficiencia renal. Hay bajos niveles de oxígeno, pero como el riñón no es funcional, sintetizar eritropoyetina, no, y sigue disminuyendo los niveles de glóbulos rojos. Entonces puede ser una anemia, pero por un daño, una insuficiencia de qué tipo? Renal. Eso también hay que tenerlo importante. Miren el segundo caso. Si hay una hemólisis, como ya hemos dicho acá, la hemólisis, una anemia hemolítica por destrucción excesiva de glóbulos rojos, pues hay menos glóbulos rojos que transportan oxígeno. Entonces que hay una hipoxia. ¿Sí o no? La hipoxia va a nivel del riñón y ¿qué va a sintetizar? Más eritropoyetina, claro, porque hay baja presión de oxígeno. Pero ¿qué pasa con los glóbulos rojos? Se destruyen. Entonces no puedo y siempre va a haber una mayor y mayor liberación de eritropoyetina. ¿Qué era importante de la hemoglobina? Ya hemos dicho que era lo más importante de la hemoglobina, era el hierro. Y el hierro no le encontramos nosotros no producimos el hierro, tiene que ser captado en los alimentos. Los hombres, las mujeres tienen, el consumo de hierro en mujeres tiene que ser superior a los hombres, pues por los motivos del ciclo, que pierden cierta cantidad de sangre todos los meses, por lo tanto tienen una deficiencia de hierro. Ese hierro se pierde. Es a diferencia de que un glóbulo rojo en el torrente sanguíneo sea destruido. Cuando un glóbulo rojo viejo es captado, ¿qué pasa? Ese hierro lo recupera, no lo elimina. Pero este hierro se pierde. Si se pierde, tienes que volverlo a
consumir. Por eso las mujeres tienen que ser consumo de hierro superiores a los hombres. Miren, se consume el hierro, pasa por el estómago, que la siguiente unidad, la siguiente clase toca lo que es estómago, intestino y empieza la siguiente semana. Pasa al intestino delgado, y en el intestino delgado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a absorber el hierro. Y el hierro se absorbe, miren ustedes, pasa el hierro por la membrana apical, y el hierro va a pasar por sangre y transportado por la transferrina. ¿Y a dónde lo va a llevar este hierro? ¿A dónde? A la médula ósea. ¿Por qué? Porque en la médula ósea se hace la síntesis de glóbulos. Ahí se sintetiza los glóbulos rojos, ahí está la eritropoyesis. ¿Quién necesita hierro? Pues la médula ósea. Entonces la transferrina se encarga de llevarla ¿a dónde? Hasta la médula ósea. ¿De acuerdo? Esa es la función de la transferrina. ¿Y el hígado qué? ¿Almacena? El hígado, ¿Almacena? ahora, el hierro, aparte que es utilizado en la médula ósea, el hierro también se puede almacenar, ¿como qué? Como ferritina. ¿Quién almacena hierro como ferritina? Hígado. El hígado. ¿Quién almacena hierro como ferritina? El vaso. Vaso. Cuando alguien sufre de anemia, ¿qué dice? Come vaso. Come vaso y come hígado. ¿Por qué? Porque es un almacén de hierro. Y si tienes deficiencia de hierro, ¿qué mejor que consumir alimentos que tengan altos niveles de hierro? Y si tomas tus cápsulas de hierro todavía, ya, mucho mejor. Pero si no, está. ¿Por qué justo estos dos órganos? Porque son al almacenamiento de hierro. El vaso y el hígado. Entonces, cuando hay necesidad de aumentar la eritropoyesis, ¿qué es lo que va a pasar? La transferrina llevará el hierro ¿hacia dónde? Hacia la médula ósea. ¿Y el vaso? ¿Por qué será un reservorio de hierro? Por esto. El vaso tiene la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja le llaman porque es un almacenamiento de glóbulos rojos. Tienen arrestados glóbulos rojos Difusos. para cualquier emergencia. Cuando falte el glóbulo rojo, ¿qué hace el vaso? ¿El pulpa roja? Nos manda circulación, No, también de eritrocitos plaquetas. y pulpa, El vaso folículo es difuso. uno de los órganos Folículo más, difuso. más vascularizados. De chicos, ahorita vamos a terminar por su descanso. Son más vascularizados, pero otro, la pulpa blanca tiene el sistema retículo endotelial. Hay gran cantidad de macrófagos. ¿Cuál creen que sea la función de los macrófagos que están en el vaso? Allá, atacar a los glóbulos rojos ya viejos. Claro, por favorcito, sí. Pero detecta a quiénes, a los viejitos, no a los nuevecitos, no a ellos no. O sea, los que están Entonces, devastados. ¿y cómo sabe que este está viejito? Por su desgaste de membrana. Uno puede ser por desgaste de membrana. Si son más viejitos, han perdido membrana. Deformación. Entonces, ya no pueden deformarse y quedan atrapados en las trabéculas del vaso. Y si quedan atrapados, ¿qué pasa? Macrófago. Fagocita, y cuando fagocita, recupero el hierro. Lo almaceno como ferritín, o si no, luego lo transporto ¿a dónde? A la médula ósea. Para eso necesito mi vaso. ¿El vaso será bivascularizado o no? Sí. Claro. Un balazo en el vaso. Te puedes disparar 10 veces por todos lados, y si ni uno te cae por el vaso, no pasa nada. Pero uno, espera que te tiene que te caiga en el vaso, Las posibilidades son no, mínimas. las posibilidades. Porque es una hemorragia para que no se puede parar. Miren la cantidad es un lugar de almacenamiento de plaquetas, de glóbulos rojos, está muy vascularizado. Con el sistema retículo endotelial es muy importante. Ese órgano es muy sensible a esa parte. Pero, profe, pero también acá dice que el intestino es reservorio de ferritina, ¿o no? Claro, pero ¿cuál es la diferencia con el estómago, con el intestino? El intestino lo renovamos cada 5 días. O sea, cada 5 días el epitelio intestinal se renueva. Se descama y se pierde y tiene que ser nuevo célula. La renovación de las células intestinales es mucho. A 5 o 7 días renovamos. Claro, porque es Con una diarrea, está 5 días hasta las patas y a la siguiente semana ya está tragando nuevamente todo lo que le hizo daño, ¿o no? ¿Por qué? Por la renovación, pues. Si es que el intestino se demora en regenerarse, pues serías 1 mes o 2 meses sin comer. Si tragas a la siguiente semana es porque se tiene que renovar rápido. No hay otra, si no como. Así tengo que decirles, pues, así sí entienden.
Todos se les quedó la idea de la renovación del intestino, porque lo vamos a ver luego en el capítulo 4. ¿Conforme? Ya. Es muy importante, miren acá, miren un defecto congénito en humanos de una anemia hemolítica. ¿Qué era anemia hemolítica? Con los glóbulos rojos se reventaban. Se podía reventar por parásitos, habíamos dicho acá. Ejemplo, pues, la malaria, ¿de acuerdo? Por tóxicos, por el líquido podría destruir también, pero también dice acá por defectos de membrana, se observa acá, defectos de membrana, ahí, defectos de membrana. ¿Qué defectos? Ejemplo, en las espectrinas. Hay una deficiencia en donde, en unos aminoácidos de la espectrina, por lo cual ya no tiene esa capacidad de poder deformarse con facilidad. Y cuando pasa por capilares pequeños, ¿qué pasa? Comienza a perder membrana. Y entonces ya no tiene exceso de volumen y los macrófagos los capta, los fagocita y los recupera al tope. ¿De acuerdo? Pero no solamente tiene que ser de esa manera, no solamente es porque pierden deformación, no, hay otra. Esto ahorita lo hago. Ah, su madre, ¿qué es eso? Es por esto, por la destrucción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se pueden destruir de dos maneras, intravascular y extra. ¿Qué sería intravascular? Cuando tapa el torrente sanguíneo. Y otro, que sea en el vaso o hígado. ¿Cuál cree que debe ser más importante? ¿Por qué no sería bueno que sea al revés? Que el 90% se destruya en la sangre y 10% en el vaso. Si el 90% se destruyera en la sangre, ¿cómo estaría el plasma? Hemolizado. Y si el plasma estuviera hemolizado por gran destrucción de glóbulos rojos, la hemoglobina no transporta oxígeno y precipita. ¿Y dónde creen que llegue toda esa sangre al final? Tiene que pasar por el riñón, porque el riñón tiene que filtrarlo. Una insuficiencia renal de la patada. Unos problemas del dengue, dependiendo del tipo, es el daño de hemólisis que ocurre. Y eso va de la mano de si hay daño renal o no hay daño renal. Entonces, una de las partes negativas del dengue es que tiene que ver un control a nivel del sistema renal. ¿Tiene que? Porque puede haber, si hay un exceso de destrucción, puede alterar ahí y dañar al riñón. Porque son precipitados que no van a ser filtrados con facilidad. Entonces la función renal va a estar disminuida. ¿De acuerdo? Entonces, la intravascular, poco. ¿Qué es la que más importa? Hígado, vaso, porque están los macrófagos del sistema reticuloendocrino. ¿Qué tiene que ver el macrófago? Glóbulos rojos viejitos, como dijo Valentina, los viejitos. Claro, porque pierden deformación. Bien por ahí. Pero también hay otras señales que ocurren en el glóbulo rojo que estos macrófagos van a detectar, tú estás viejito. Y uno de ellos, ustedes recuerden que en las células hay una apoptosis, acá también hay una erictosis, que se llama muerte celular programado de los glóbulos rojos. Y la señal, ustedes lo saben muy bien, aumento del calcio, y este aumento de calcio, ¿qué es lo que hace? Externalización de fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina es un fosfolípido que se encuentra en la cara interna. Cuando sale a la cara externa, es una señal para que estos macrófagos detecten y, esta célula ya está en apoptosis. Entonces, ¿por qué? Porque me está expresando fosfatidilcerina que debería estar siempre en la cara interna. Si está en la cara externa, lo reconoce el sistema reticuloendocrino que hace los fagocitos. ¿Por qué aumenta? ¿Por qué se externalizan ellas? Estrés energético, no tiene mitocondrias, sus enzimas glucolíticas que le quedan, que están solamente hace glicólisis, por cada glucosa sale solamente 2 ATP, que es una nada. Entonces ya esas enzimas también se van desgastando. ¿Qué pasa con la producción de ATP? Disminuye. Si la producción de ATP disminuye, ¿qué es lo que ocurre? El calcio tiene que ser
expulsado hacia afuera. Pero si no tengo buena cantidad de ATP, el calcio comienza a acumularse ¿dónde? Adentro. ¿De acuerdo? No lo puedo sacar del calcio. ¿Qué más ocurre? ¿Las bombas de sodio, potasio, TPA estarán trabajando de manera adecuada? No, hay menos trabajo. O sea, no solamente expulso menos calcio, hay menos actividad de la bomba de sodio, potasio, TPA. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se comienza a acumular sodio también. Eso arrastra agua. De todas esas cositas comienzan a haber cambios y aumentando que al final los niveles de calcio. Apoptosis, escarablasas, externalización de quién? De la fosfatidilcerina. ¿Y qué hacen los macrófagos? Lo detectan. Captan ese fosfatidilcerina. ¿De acuerdo? Y ahora sí que vemos cómo muere un glóbulo rojo. Pues tenemos que ver 2 diapositivas para su descanso. Diapositiva 1. Tenemos la famosa hemoglobina. 4 grupos en y 4 cadenas de globina. ¿Dónde está el hierro? En el grupo en. Y tiene que estar en el grupo en, para ser funcional, tiene que estar en hierro más 2. El hierro puede estar en estado más 2 y más 3. Ferroso, ¿cuál será? ¿Más 2 o más 3? Más 2, porque siempre el mayor grado de oxidación es ico y el menor es oso ico. Entonces ferroso, tiene que estar en estado ferroso, que es grado de oxidación 2 más o más 2. ¿De acuerdo? Y para que esté el hierro en más 2 es funcional. Y para que esté en más 2 tiene que estar ¿dónde dentro? Dentro del glóbulo rojo tiene que estar ahí el hierro, en la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Ahí está feliz. ¿Y qué va a transportar? Transporta oxígeno. Miren la hemoglobina y miren la mioglobina. ¿Se parece? ¿No se parece? Sí. Un grupo, bro. Los dos tienen grupo E y tienen cadena de globina. Una hemoglobina es como si fueran 4 mioglobinas. ¿Dónde encontramos la mioglobina? ¿En qué tejido? En el músculo. ¿Fuera del músculo o dentro del músculo? Dentro del músculo. Claro, es una proteína que está... ¿Y qué creen que tenga la mioglobina dentro del músculo? Hierro. ¿Para qué va a querer hierro la mioglobina? ¿Para qué va a querer el músculo hierro? Oxígeno, porque la mioglobina va a transportar, tienes un almacenamiento de oxígeno. Entonces dime, si tengo más mioglobina, ese músculo será más fácil que se canse o más difícil que se canse. Entonces tiene que ser las fibras rojas, son por eso las fibras rojas, que tienen los de maratón o de largas distancias, tendrán más fibras que tengan más mioglobina, porque el ejercicio es a larga duración y tengo más reserva de oxígeno para ir a nivel mitocondrial. Ahora, ¿por qué dentro del glóbulo rojo, pero dentro de la fibra muscular no tengo hemoglobina muy grande? Mejor mioglobina que son chiquitas. ¿Y qué almaceno? Oxígeno, llevo mi oxígeno. Miren la mioglobina. Ahora, todos los grupos en está siempre entre la cadena E y la cadena F. E, F, E, F, E, F, E, F. Justo. Entre E y F, ¿quién está? El grupo E. Tiene que protegerlo. ¿Qué ocurre? Y esto es por los enlaces de azufre. Cuando hay estrés oxidativo, cuando baja el pH, ¿pasa algo? ¿Qué pasa con esto? Se abre. Y cuando se abre, ¿qué pasa con el grupo M? De ferroso pasa a férrico y adiós. Ya no transporta oxígeno. Esta es ahí la importancia. Vamos a dar unos minutos de descanso porque tenemos que terminar esta diapo y volvemos a esta parte de glóbulo rojo y acabamos. Toca cabeza de